Dosis de ciencia. Hoy, el bautismo. Hoy, otra dosis de ciencia con el profe Mario Vázquez, y por lo que parece entonces este hombre quiere hoy que cumplamos con todos los pasos de la religión católica en este caso. Yo sé que pasos no es la palabra y me van a perdonar las personas que pertenecen a esta religión, pero algo me han entendido, ¿cierto, profe Mario Vázquez? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Giovanna? Buenas tardes. Efectivamente, creo que vas por los pasos equivocados, como era de esperar, porque ya sabes que los nombres que ponemos a cada dosis en realidad es para llamar un poco la atención, pero finalmente tenemos que relacionarlo con algo que tenga que ver con la aviación, la investigación aeroespacial. Claro que sí, aquí nada religioso tiene que ver, pero usted, como siempre, con el ánimo de embolatarnos un poquito. Cuéntenos entonces de qué se trata este episodio. Bueno, para algunos esto de la aviación es como una religión, pero bueno, vamos a dejarlo por ahí y vamos a hablar qué tiene que ver esta palabra del bautismo. En este caso concreto, relacionado con la aviación. Es una palabra que es bastante, si piensas un poquito, es bastante utilizada, pero bajo distintos aspectos. Si tenemos que ver en qué circunstancias se utiliza la palabra bautismo con el tema de aviones, se me ocurren 3 ejemplos, de los cuales en realidad vamos a conversar un poco más sobre 2 que son más agradables. Porque el primero se suele decir el bautismo de fuego. Ese término se emplea cuando un modelo de aviación estoy hablando en el caso de la aviación militar, todo el tiempo conocemos de que existen y han existido modelos que se van renovando de aviones, se van modernizando, pero no necesariamente estos aviones que fueron diseñados para combate han entrado en combate, literalmente. O sea, muchos de ellos han nacido, han existido y han finalizado su vida sin haber participado en ningún combate. Pero cuando sí lo hacen, se menciona tanto, en el caso de la Fuerza Aérea que lo emplea, o del modelo que se suele utilizar ese término, ¿no? El bautismo de fuego fue en la batalla tal. Es cuando realmente se puso en funcionamiento para lo que fue pensado. Esa es una clase de bautismo, no muy agradable, porque estamos hablando de combates, pero hay otros 2 bautismos en los cuales incluso alguna vez podemos participar, o alguno de nosotros hemos participado. Chicané. No estoy dando nombres. Pero usted ya se incluyó, se montó en el avión. Exacto, sí, porque no diría, te echaron agua debajo de un avión, no sé, del bautismo, ¿cómo fue la ceremonia? Lo que pasa es que sí se suele, es una actividad conocida, no sé si aquí, pero tal vez en otros lados sea más común, el llamado bautismo de vuelo. Bautismo de vuelo. Suele ser, por lo menos lo que yo llegué a conocer, en ciudades donde había algún aeródromo, alguna base aérea, que hubiera modelos para alguna fecha en particular. En el caso que yo recuerdo era para el Día de la Fuerza Aérea. El público en general podía asistir a las instalaciones y podías, como si fuera un parque de diversiones, entiendo que pagaba, no sé, o no, participar en un corto vuelo sobre la ciudad. Entonces las personas hacían, así como cuando nosotros tuvimos aquella memorable oportunidad de visitar la feria de aviación que se hace aquí, y que hacíamos fila para conocer los aviones. Bueno, se hacían filas, pero para montarlos normalmente era un avión como el que tuviste la oportunidad de subir tú, el DC-3, el Douglas, que llevaba varios pasajeros. Entonces se montaba uno
se completaba el pasaje y el avión daba una pequeña vuelta alrededor de la ciudad. Eso eran vuelos cortos, 10-15 minutos, y volvías. Entonces, eso se llamaban vuelo de bautismos. Tengo entendido que todavía se hacen, especialmente en aeroclubes, entonces donde hay clubes de aviación, y en alguna fecha en especial invitan al público que quiera a tener la experiencia de volar en un vuelo cortito. Entonces ese es el bautismo, un vuelo de bautismo. Cuando te inviten o escuches esa promoción, se refiere a ese tipo de bautismo. Y pensé que nos iba a mencionar ahí, profe Mario Vázquez, lo que uno ve en los aeropuertos, que es que forman un arco de agua en el avión. ¿O continúa usted con ese tipo de bautismos? Exactamente. Este era el tercero de los tres que había traído hoy, y efectivamente esa imagen que también tienes es cuando los bomberos le hacen un gran arco de agua al avión. Este bautismo, o si le llamamos así, de alguna manera se refiere al bautismo normalmente de una nueva ruta, ¿cierto? Una empresa que ya vuela, que tiene aviones, pero cuando hace su vuelo inaugural a algún sitio, ese modelo se lo recibe de esa manera. También tengo entendido, creo recordar, que se hace cuando se despide a un avión, cuando es su último vuelo, una cosa bastante nostálgica. E incluso, para los nostálgicos. Para aquellos que sufrimos de ese problema. E incluso también he visto que el caso cuando se despide un capitán, o sea, el piloto, y debe ser... O sea, debe llorar uno por dentro la misma cantidad de agua de la que te arrojan por fuera, ¿no? Entonces, sí, ese es el otro, efectivamente era el otro bautismo que traía para contar, ¿no? Los que a uno se le ocurre, cómo hacer esos simbolismos con agua para estos casos, ¿no? Para estas grandes moles voladoras. Incluso, profe Mario Vázquez, después de la pandemia, como tuvimos vuelos cerrados y no se pudieron pues desarrollar las operaciones comerciales como habitualmente se hacían, por ejemplo, en nuestro país, yo recuerdo que el primer vuelo que llegó al José María Córdoba, en este caso, y salió, se le hizo esta celebración del arco con agua, y mucha gente, usted sabe que en redes sociales se presta para todo, pues dijo que era ese derroche de agua, que era esa bobada, pues que era retomar una actividad que se tenía como siempre, pero hace parte de esos ritos pues en una comunidad, en este caso en el sector aeronáutico, que es importante. Sí, claro, y está muy arraigado y se hace en todos lados del mundo, y se ha hecho así históricamente. Se parece a lo que conversábamos en otra dosis, cuando tenés esas máquinas que arrojan líquidos sobre el avión, pero en aquel caso lo hablábamos que eran líquidos especiales, de composición especial para remover el hielo. En este caso es todo lo contrario. Esto sería como el equivalente de un brindis. Yo creo que nosotros no hacemos un brindis solo por un motivo, se hacen brindis por muchas cosas, y de alguna forma este es el brindis aeronáutico, ¿no? Profe Mario Vázquez, y en este caso, este último, que puede ser el más cercano a toda nuestra audiencia, pues a todos realmente, ¿se sabe el origen? ¿De dónde salió darle esa bañada al avión por esos diferentes motivos, o no tenemos ese rastro hasta por allá para dar respuesta a esta pregunta? No, pero como no me había planteado esa pregunta, suena muy interesante la tarea que me acabas de encomendar. Estaba pensando también que de esos simbolismos y esos bautismos para el caso de los barcos, tenemos la imagen, ¿no? de romper esa botella de champán, cosa que ahí sí coincido que es un gran desperdicio porque no se va a tomar contra el casco cuando se hace la botadura de los barcos, pero acá no hay que golpear un avión bajo ningún concepto, entonces por eso, bueno, con agua es más suavecito, ¿no? Bueno, profe Mario Vázquez, vamos ahora por el dato curioso. Psst, psst, atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, como dato curioso
dentro del bautismo, como hemos estado conversando sobre este último ejemplo que nos resulta más familiar, el tema del arco de agua, y ese arco de agua lo hacen los bomberos que están, las dotaciones que están permanentemente en todos los aeropuertos. Hay un detalle de cómo funcionan o cómo trabajan esos bomberos o para qué están preparados esos bomberos, que esperamos que nunca seamos testigos ni nunca tengan que trabajar, pero evidentemente ellos están ligados a cualquier tipo de incidente que ocurra, no solo con algún avión, que sería el caso más lógico, sino también cualquier cosa que suceda a nivel del aeropuerto, así cualquier incendio, cualquier siniestro que ocurra. Y si has visto alguna vez en alguna documental o película, cuando realmente ocurre algún accidente o medida de prevención para evitar incendios, en realidad no se utiliza agua, ¿no? El agua esa que vemos nosotros para el arco ese, cuando son incendios de aviación, tal vez nos viene a la mente que se emplean una espuma. Se ve que ellos arrojan una espuma blanca que eso ocupa mucho volumen, como si fuera un jabón así enorme, queda todo ese avión. Entonces quería hablar dos palabritas sobre esa espuma que se utiliza para apagar ese tipo de incendios. Sabemos. Además de que no es para usarla en la bañera, ¿qué más nos puede Ni contar? para afeitarse, nada de esas cosas. No es recomendable. Porque, primero llegamos a la conclusión que no todos los fuegos se apagan con agua, lo cual es importante. Cuando hay combustibles, cuando hay fases orgánicas, eso es complicado. Y en algunos casos agregar agua es peor todavía. Entonces se emplean estas espumas. Y hay extintores que funcionan con estas espumas también, pequeños. Me parece que el carro de los bomberos puede mantener un volumen muy grande. Una cosa curiosa es que esa espuma no es un invento muy nuevo, y lo inventó un ruso, Alexander Loran, en el año 1902. Él era un profesor que se había formado en la parte técnica de la química. Él diseña esta espuma, la primera espuma, porque, tenía sentido porque la zona donde él vivía, en Rusia, era una zona donde había mucha extracción de petróleo. Y los incendios en los campos petroleros son terribles, pero eso no se pueden apagar con agua. Entonces, ¿cómo evitar o cómo tener algo que echar ahí arriba? Él inventa eso en 1902 y 2 años más tarde, creo, ya se usa el extintor con espuma. Y lo que nos lleva a hablar de la espuma, por qué espuma o qué es lo que hace que sea una espuma. Y ese líquido o ese material no es una sola cosa, es una mezcla de varios compuestos químicos, pero uno de ellos, y ese es terminábamos la dosis con esa parte, es el uso de surfactantes, lo que conocemos en la química como surfactantes, que hay varios, pero es una familia de compuestos químicos. También se conocen como tensoactivos, y se emplean para disminuir la tensión superficial del agua. Y tú te preguntarás, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué es lo que es la tensión superficial del agua? Básicamente, para ver un ejemplo práctico, es lo que permite que tú puedas poner si tienes mucha paciencia, una aguja, por ejemplo, sobre la superficie del agua y no se hunde. Un clip de esos metálicos, si los depositas, te lo dejo de tarea, si lo depositas muy despacito sobre el agua, no se va a hundir. O si quieres, ves caminar un insecto por el agua, porque no se hunde, porque puede caminar. Es decir, eso es una propiedad que tienen todos los líquidos. En el caso del agua, eso es lo que se conoce como la tensión superficial, lo que sucede acá en la superficie. Estos compuestos químicos lo que hacen es disminuyen esa tensión superficial y provocan esa espuma, que no solo es la de los bomberos, sino, por ejemplo, cuando utilizamos un champú, tiene este tipo de compuestos. Ponemos agua, movemos un poco y se genera mucha espuma, ¿cierto? Entonces eso también se aprovecha mucho en el tema de la limpieza. Y estos compuestos, los surfactantes, no voy a dar una clase de química porque se me voy a exceder mucho, pero tienen esa particularidad. Básicamente son unas cadenitas largas que tienen una partecita que le gusta el agua y una partecita que no le gusta el agua. Eso ayuda para generar todo este lío. Espuma en el champú, espuma en un extintor, espuma que apaga un fuego porque lo enfría al fuego y además lo opaca, pues lo ahoga. Y cuando es claro, ahogado significa más bonito, más técnico sería evitar el contacto de lo que se está quemando con el oxígeno, crear una capa en definitiva es eso, ahogarlo efectivamente, que le falta. Pero usted lo tiene que decir en las palabras bonitas. Queda más elegante, más técnico.
Claro que sí. Profe Mario Vázquez, como siempre, muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta dosis de ciencia. Muy bien, muchas gracias a ti.